Buenos días a todos. Les saludo con fe y con esperanza, queridos hermanos, para poder hacer la reflexión de este día, en este tiempo que nos está tocando vivir. Quisiera compartir nuevamente esta reflexión en 3 momentos muy breves. El primero de ellos a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles. Fíjense, queridos hermanos, que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va narrando no solamente las problemáticas que los apóstoles se enfrentaron en las pequeñas o en las primitivas comunidades, sino también cómo poco a poco, por medio de la predicación de los apóstoles, cada día va haciéndose más grande los creyentes en Jesús el Señor. Llega un momento, queridos hermanos, que los apóstoles no pueden hacer todo, evidentemente. Conforme va creciendo el número de creyentes, evidentemente también va creciendo las necesidades, también van creciendo muchas otras realidades. El domingo escuchábamos en la primera lectura la institución de los diáconos. Los apóstoles ya no pueden predicar, ya no pueden celebrar la Eucaristía y hacer la caridad. Y entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Instituyen diáconos. ¿Para qué? Para que sean los diáconos los que ellos se encarguen de la caridad, de la atención a las viudas, a los huérfanos, etc. Hoy, por ejemplo, escuchamos este episodio donde los apóstoles Pablo, Bernabé, comienzan en cada comunidad a dejar presbíteros. Y quisiera detenerme en esto. Dice hoy la primera lectura: en cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Comienza pues, queridos hermanos, poco a poco a darse cada día más la estructura que hoy conocemos dentro de la Iglesia. Nosotros sabemos perfectamente que existe el sacramento del orden sacerdotal, pero el orden sacerdotal tiene 3 grados, como nos lo enseña nuestra Madre Iglesia. El primer grado, los obispos, sucesores de los apóstoles. Segundo grado, presbíteros, que la palabra presbítero significa anciano. Hoy pareciera un poquito raro porque, bueno, no estoy tan anciano, pero soy presbítero. Y los diáconos, que se dedican al servicio de la caridad. Queridos hermanos, cada comunidad, como hoy lo plasma el libro de los Hechos de los Apóstoles, van los apóstoles, fundan una comunidad cristiana de personas que se han convertido, pero ellos tienen que seguir su caminar. ¿Cómo le hacen entonces para seguir y que esa comunidad continúe? En cada comunidad dejan un presbítero. El presbítero, queridos hermanos, es el encargado o la persona puesta por los apóstoles para que se continúe la predicación y para que esa comunidad que se ha fundado en la fe en Cristo Jesús no pierda su caminar y no pierda su fe. Por lo tanto, todo presbítero actúa en nombre, por supuesto, de Cristo, pero también actúa, mis hermanos, en nombre de los apóstoles. Alguna vez les compartí aquí en la comunidad, ningún presbítero es dueño de las comunidades. El presbítero es portador de un mensaje y es puesto por un apóstol. Si se dan cuenta, es la estructura que hoy tenemos en la Iglesia. Existen las comunidades, las parroquias, pero
cada parroquia tiene un presbítero, un pastor propio. ¿Nosotros llegamos a las parroquias porque sí, porque queremos? No. ¿Quién nos pone? Un apóstol, un obispo. ¿Para qué? Para cuidar, para velar la fe de esta comunidad. Creo que es muy importante este detalle, queridos hermanos, porque a veces podemos pensar que los presbíteros o los sacerdotes estamos en las comunidades que queremos estar, o estamos en las comunidades porque queremos estar en cierta o cual comunidad, y no es así. Somos enviados también, al igual que nosotros, que todos los evangelizadores, somos enviados. ¿Por quién? Por la autoridad apostólica, un sucesor apostólico que hoy llamamos obispo. Por lo tanto, queridos hermanos, es muy importante que todas las comunidades parroquiales tengamos en cuenta esto, que nos regimos bajo la autoridad apostólica por medio de un presbítero. Evidentemente, el obispo no puede estar en todos lados, no puede hacer todo, por eso delega, por eso confía. ¿Saben? Es un texto maravilloso que nos muestra que en la iglesia se tienen que delegar las cosas y que en la iglesia se tienen que confiar las cosas. No podemos hacer todo y tampoco estamos llamados a hacer todo. Cada uno de nosotros está puesto para dar un servicio y ofrecer los dones que el Señor nos ha dado para embellecer a su iglesia. Esa, por ejemplo, mis hermanos, es la definición de carisma. Un carisma es precisamente un don, un regalo que el Señor nos da para embellecer a nuestra iglesia. Y este es lo primero que quisiera compartir. ¿Cuáles son los carismas que a ti el Señor te ha dado para que los pongas al servicio de la iglesia y con ese servicio la podamos embellecer? A mí Dios me dio el carisma del sacerdocio en el grado del presbiterado, y con cada que ejerzo ese ministerio embellezco a la iglesia, y cada que ejerzo ese ministerio santifico a la iglesia. Pero a ti, querido hermano, también el Señor te ha dado carismas. Quizá te ha dado el carisma del canto, y cada que cantas embelleces a la iglesia. Quizá te ha dado el carisma de la enseñanza, y cada que enseñas embelleces a la iglesia. Quizá te ha dado el carisma, no lo sé, cada uno de nosotros debe de descubrir su carisma. Lo importante es descubrirlo y ponerlo al servicio. ¿Para qué? Para que la iglesia sea bella y para que muchas personas sigan creyendo en Jesús y para que muchas personas sigan transformando su vida en torno a Jesús. Esto, queridos hermanos, también tiene su sentido en esto que el Señor nos deja. Paso al segundo momento, Evangelio de San Juan. La paz les dejo, mi paz les doy, pero no se las doy como la da el mundo. Entended, mis hermanos, la paz que Jesús nos da, como no la da el mundo, es entender que el cristiano vive en paz cuando pone en ejercicio los carismas que Dios le ha dado. No hay mejor forma que vivir tranquilo, queridos hermanos, que vivir en paz. Y vivir en paz implica estar siempre en movimiento, estar siempre en continua renovación y en continua transformación. Por lo tanto, es una invitación hermosa a no estancarnos, es decir, pues Dios me ha dado este carisma, ahí lo tengo, ahí lo conservo, bendito sea Dios. No, Dios te ha dado ese carisma y viviremos en paz
en la medida en que pongamos ese carisma a trabajar. Ese carisma, por supuesto, cuando lo trabajamos y cuando lo ponemos al servicio para que la iglesia sea bella y sea santa y muchos conozcan a Jesús, evidentemente, mis hermanos, nos va a traer paz. Quisiera rápidamente contarles quizá una experiencia propia. Saben, mis hermanos, no hay nada más extraordinario que cuando terminas un día con trabajo y que tú sabes que ese día ha sido de mucho trabajo, poder llegar a nuestros hogares, a nuestras casas, en el cansancio, en el agotamiento quizá, pero poderle decir al Señor: Señor, gracias porque este día tuvo frutos, porque puse a trabajar lo que tú me diste, porque puse en movimiento lo que tú mismo me entregaste, y porque eso que hice llegó a algún hermano que lo necesitaba. No hay mejor forma de terminar el día cansados, agotados físicamente, pero con paz en el alma, con paz en el corazón, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Es una invitación maravillosa saber que la paz de Cristo no es estar pasivos, es decir, sin hacer nada. Padre, yo vivo en paz, ¿por qué? Porque no me meto con nadie, porque no digo nada, porque no hago nada. Esa no es la paz de Cristo. La paz que Cristo nos da es que pongas a ejercer, que pongas a trabajar tus carismas. Recuerdo unas palabras y una enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que lo que no se usa, se atrofia. Mis hermanos, si Dios nos ha dado inteligencia, usémosla. Si Dios nos ha dado voluntad, amemos. Si Dios nos ha dado memoria, recordemos. Si Dios nos ha dado la capacidad de hablar, prediquemos la verdad. Si Dios nos ha dado manos, construyamos. Si Dios nos ha dado pies, caminemos. Si Dios nos ha dado la capacidad de la vista, veamos. Si Dios nos ha dado oídos, oigamos. Lo que no se usa, se atrofia. Todos hemos recibido un carisma. Todos. Lo importante es descubrir qué carisma Dios te ha dado y ponerlo al servicio de la iglesia. No lo tengas para ti, porque el carisma no es tuyo y no es para ti. El carisma es para la iglesia y para el servicio de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo, esos sí son para ti. Esos sí son para que tú seas santo. Esos sí son para que tú encuentres tu salvación. Pero los carismas son para la iglesia, para que la iglesia se extienda, para que la iglesia sea bella y para que la iglesia sea cada día más santa. Les invito pues a buscar nuestra paz, queridos hermanos, no haciendo nada, a buscar nuestra paz haciendo lo que tenemos que hacer en la medida de los carismas que Dios nos ha dado. Descubre en la oración qué carisma el Señor te ha regalado. Pide al Espíritu Santo sus carismas, que nos los conceda. Y cuando lo descubras, ponlo a trabajar. Aquel episodio del Evangelio: Señor, me entregaste 10 talentos, yo los puse a trabajar, ahora te entrego 20. Señor, me entregaste 5 talentos, los puse a trabajar, ahora te entrego 10. Las palabras de Jesús, del Señor, van a ser: pasa,
bendito de mi Padre. Señor, me entregaste un talento, pero lo escondí, lo enterré, aquí tienes lo tuyo. Va a decir el Señor, quítenle el talento y dénselo al que tiene más. ¿Por qué? Pues porque no lo ha trabajado. ¿Para qué queremos un carisma si no lo ponemos al servicio? Maravillosa, creo yo, maravillosa reflexión. La paz les dejo, mi paz les doy. Y paso al tercer momento, este momento de reflexión en torno a María Santísima, que hoy reflexiono este número 17 de este documento del Papa San Juan Pablo, maravilloso, porque quisiera leerles esto. La historia del rosario muestra cómo esta oración ha sido utilizada especialmente por los dominicos en un momento difícil para la Iglesia a causa de la difusión de las herejías. Hoy estamos ante nuevos desafíos. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del rosario con la fe de quienes nos han precedido? El rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de nuestra buena evangelización. Este número 17, queridos hermanos, nos dice que el rosario es un medio de evangelización, porque en el rosario, como lo hemos visto anteriormente, meditamos los misterios de la vida de Cristo, porque en el rosario meditamos los misterios de la vida de María y porque en el rosario le pedimos por nuestras necesidades. ¿Qué es la evangelización? Lo veíamos hace unos días atrás, querigma, primer anuncio. Anunciamos la vida de Cristo y que esa vida de Cristo se tiene que actualizar en nuestra propia vida. ¿Qué mejor manera que el rosario? ¿Qué pregunta tan extraordinaria hoy hace este documento? ¿Por qué no retomar las cuentas del rosario para evangelizar? ¿Por qué no evangelizar a través de esta oración maravillosa que nos está introduciendo, queridos hermanos, a este gesto de evangelización en la Iglesia? ¿Por el rosario, mis hermanos, evangelizamos? Por supuesto que sí. ¿Por el rosario predicamos? Por supuesto que sí. ¿Y por el rosario alcanzamos gracias y frutos espirituales? Por supuesto que sí. Les invito a tomar esta otra faceta del rosario. Antes de entrar a este capítulo 2 de este documento, contemplemos en resumen estas tres características del rosario. El rosario es una oración contemplativa, el rosario es una oración de petición y el rosario es un medio de evangelización. Y que sean herramientas, mis hermanos, para obtener frutos espirituales en nuestra vida, pero también que sea una herramienta para poder evangelizar a muchos hermanos por medio de Santa María de Guadalupe. Por lo tanto, les invito a poner en oración, a pedirle a Dios carismas, a descubrir los carismas, a ponerlos en práctica, a ponerlos en servicio para la santificación y la belleza de la Iglesia y poner, mis hermanos, por medio del rosario, evangelizar a muchos hermanos. Que el Señor les bendiga. Quisiera también invitarles el día de mañana, queridos hermanos, el día de mañana daremos gracias a Dios por la vida que le ha concedido a nuestro obispo, Monseñor Óscar Roberto, en el día de su cumpleaños. Les invito a ofrecer el rosario. Les invito a ofrecer el rosario pidiendo a Dios por él, sucesor de los apóstoles,
y que Dios a él le ha encomendado esta porción de su iglesia en Ecatepec. Pidamos por él, ofrezcamos el rosario por él, ofrezcamos nuestras oraciones por él, nuestra comunión espiritual por él, pero también les invito mañana a las 6 de la tarde poder sintonizarnos en la página de la parroquia para poder participar de la misa que va a ser transmitida y presidida por nuestro obispo, Monseñor Óscar Roberto. El día de mañana les esperamos en la misa a las 6 de la tarde por medio de la página de la diócesis, por medio de la página de Facebook de nuestra parroquia, y ofrezcamos el rosario por nuestro obispo, sucesor apostólico. Dios les bendiga, todos tengan un excelente día y cuídense mucho. Recemos por nuestros hermanos del sector salud. Dios les bendiga a todos.